Para contarles la historia mientras intentamos que puedan ver el video, en un momento de una noche, estando en mi casa, ya descansando, me entra una llamada y me dice alguien de la funeraria: Sebas, yo creo que nos van a echar. Si uno trabaja en una funeraria como Funeraria San Vicente, que tiene altos estándares de calidad, y lo llaman a decirle a uno que lo van a echar, pues uno se asusta, muchachos y muchachas. La persona que me llamó además hace parte de la familia de la funeraria, entonces era muy poco probable que a ella la echaran, pero a mí sí. La razón por la que ella me llama y me dice eso es porque en una sala de velación que nosotros administramos hay un grupo de personas bailando pasodoble. Alguien grabó esas personas bailando pasodoble, lo subió a las redes sociales y eso se viralizó. Entonces estaba todo lleno de mensajes: ¿cómo se les ocurre? Irrespetuosos, eso es una falta de respeto con el ritual, eso es una ofensa. Y lo que sucede, muchachos, y yo intentaré presentarles hoy a ustedes, es que los rituales funerarios se han transformado y con ellos nuestros usuarios. Tenemos que reconocer que en una época en donde una inteligencia artificial es capaz de planear con muchísima más celeridad que nosotros muchas actividades cotidianas, en una época donde nuestros productos y servicios cada vez se parecen más y nos cuesta más diferenciarnos entre nosotros mismos, tal vez la única posibilidad de seguir siendo singulares es ofrecer experiencias significativas. Bienvenidos a esta conferencia, espero que pueda llegar a este objetivo que les planteo. Y antes de desarrollar el tema, me gustaría agradecerle a María del Pilar por su confianza. Hace 12 años más o menos trabajamos juntos y desde el primer día ha confiado en mí, al señor presidente de la Junta de Remanso, al señor Fernando Arango, pero especialmente a mis compañeros que están por allá a un costado, que sin ellos esto definitivamente sería imposible de realizar. Ey, usted me dejó hasta sin diapositivas, no me diga eso. ¿Qué les pasó a estos muchachos? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos y muchachas? Que el usuario ha cambiado. Y esto es un asunto común porque cuando usted se enfrenta a una persona en duelo, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué hago? Vea, si usted le dice que lo siento, seamos honestos, usted no lo siente. O por lo menos no como él o ella lo está sintiendo. Si usted le ofrece comida, esa persona no desea alimentarse en ese momento. Incluso usted le puede ofrecer seguridad y no quiere. Si está en riesgo, prefiere quedarse en riesgo. ¿Qué es una persona en duelo? Pues una persona en duelo es una persona que está atravesando dos grandes procesos, y por aquí pasaré muy rápido para poder llegar a los rituales. El primero de esos procesos es que está profundamente dolorida en todo su ser. Todo lo que ella es le duele. Y además está siendo retada por el entorno para diseñar una nueva manera de estar en el mundo, porque la forma que tenía ya no le es útil. No le es útil porque resulta que yo sé vivir cuando puedo llamar a mi mamá a contarle que tuve un éxito o un fracaso. Yo sé vivir cuando puedo llamar a mi esposo a decirle cómo me está yendo en la vida. Yo sé vivir cuando el hijo que tengo en mi vientre crece y nace y está bien. Yo no sé vivir cuando esas cosas no pasan, porque nosotros no nos preparamos para el fracaso, la derrota o la pérdida. Todo lo contrario, nos preparamos siempre para el éxito. Entonces ese es el usuario en duelo, un usuario profundamente adolorido que le cuesta muchísimo, vengan, yo pasteleo mis diapositivas por aquí mientras tanto, que le cuesta muchísimo enfrentarse a esas circunstancias de la muerte. Como tiene una honda herida, está herido en todo su ser, tiene todo su ser herido, es altamente sensible. En todas las empresas del sector funerario, o por lo menos en todas las que yo he tenido la gran oportunidad de conocer, se encuentra uno con un sistema de calidad saturado de quejas. Me miró mal, el carro estaba sucio, llegaron 4 o 6 minutos después, el sacerdote dijo unas expresiones inadecuadas. Siempre nos encontramos con un sistema de quejas saturado. Y entonces cuando a mí, por alguna razón, en la organización para la que trabajo o en otras, cuando me invitan a ayudarlos, cuando yo veía eso, yo pensaba, bueno, ¿y es que todo lo hacemos mal? Pues, ok. Nos estamos equivocando siempre para tener ese sistema de quejas así tan saturado. No, lo que ocurre es que nuestro usuario está muy, muy herido.
y por lo tanto es hipervigilante, todo lo amenaza, todo lo lastima, entonces está muy atento. Y si bien ese es el lado negativo de la historia, que nuestra labor siempre será muy vigilada y está casi que medida por el parámetro de la excelencia, la ventaja es que asimismo ese usuario es altamente creativo. Porque el duelo es, entre otras cosas, muchachos, un proceso creativo, una necesidad de crear una nueva forma de estar en el mundo. Entonces nuestro usuario va a reaccionar con toda esa disposición, con toda esa energía a las cosas que nosotros le propongamos. Y ahí, de entrada, implícitamente, casi que nos estoy tirando a ustedes y a mí un morral pesadísimo encima, y es que sí, es labor nuestra proponer. Porque el buen vendedor no es aquel que le ofrece al otro toda una gama de productos y servicios. Vea, yo tengo todo esto para ofrecerle. El otro probablemente queda obnubilado, saturado, no sabe qué comprar. Un buen vendedor o un buen asesor es el que reconoce en su usuario unas cualidades, unas formas, unas necesidades y le ofrece los 2 o 3 productos que sabe que le van a solucionar su necesidad. En el sector funerario no podemos ofrecer cantidad, ofrecemos calidad. Y un poco eso es lo que estamos persiguiendo. ¡Qué bueno! Espérenme, yo me pongo al día con las diapositivas, muchachos. Entonces, está afectado en todas sus dimensiones. ¿Sí lo estoy pasando con este? ¿O usted lo está? Sí, con él. Listo. Está afectado en todas sus dimensiones y eso hace que esté muy vulnerable y que necesite que lo cuidemos, que prestemos un servicio en excelencia, pero asimismo esa afectación lo moviliza y lo hace ser muy creativo para las cosas que le propongamos. Y vuelvo a decirlo, sí, tenemos la responsabilidad nosotros de proponer. Pero venga, yo me voy a desatrasar, muchachos, no me pueden poner el video. Eso. Así hagamos un cambio de pantalla ahí y el público nos perdona. Ese fue el video que se hizo viral. La calidad, obvio, es de un celular, me perdonarán. No es mío. Ahí está el cuerpo, ¿lo ven? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Ahí hay un usuario que está presentándonos una forma mediada por el dolor. Yo te doy tiempo que llegues a la presentación de nuevo para yo poder pasar. Eso. Que está mediada por el dolor, pero también por una, ¿cómo podríamos llamarlo? Como por una disposición a hacer algo en ese proceso de duelo. En este caso, bailar. Eso es muy atípico. Yo no sé si ustedes, o por lo menos los que son de esta región del país, habían visto eso alguna vez. En mi caso es la primera, la segunda vez que lo veo. ¿Por qué una persona baila en una sala de velación? Una persona baila en una sala de velación porque esta herida tiene que manifestarse y tiene que elaborarse de alguna forma. Eso es como una invasión, muchachos. Es como si a uno lo invadiera un dolor tan intenso que algo hay que hacer. Y aquellos que estén aquí y han perdido un ser querido, yo sé que me están entendiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo necesito hacer esa acción ritual o esa ritualización en un marco en el que a mí se me reconozca, porque si no, yo no voy a ser capaz de decir que quiero bailar. Esa persona fue capaz de decir que le prestáramos un dispositivo de sonido y le pusiéramos paso doble porque hubo alguien que entendió. Hubo un psicólogo, una psicóloga, un agente psicosocial, un director funerario que entendió, por ejemplo, que el usuario en duelo está adolorido en todo su cuerpo. Porque hubo un director funerario, un tanatopractor, hubo un psicólogo en la sala de velación que entendió que esa persona necesitaba vincular el ritual funerario con la historia de vida del fallecido, que eso no puede ser separado, se ritualiza tal cual como se vive. Eso fue posible porque alguien dijo, venga, yo aquí veo gente muy triste, pero me están pidiendo música, eso tiene que significar algo, algún sentido tiene que tener, no puede ser arbitrario, ¿cierto? Ustedes ahorita hablaban con Leonardo que a uno le da una vergüenza hablar de rituales después de que habla Leonardo, pero bueno, alguna cosa les diré, muchachos.
él les contaba la relevancia de los símbolos. O sea, que un símbolo aparezca en un ritual no es gratuito. Que a usted una familia le diga, usted me puede prestar por favor un candelabro, me puede prestar un cuadro de un santo, me puede conseguir tal cosa. Eso no es gratuito, tiene toda una historia que lo soporta. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, y eso también es posible porque alguien dijo, hermano, así esto sea muy extraño, así a mí me parezca muy disruptivo que esta gente va a poner a bailar aquí, yo confío que ese acto está conectado con algo trascendente. La divinidad, Dios, el más allá, los recuerdos, llámelo como usted lo quiera llamar, pero alguien confió en que eso tenía conexión. Entonces, para que a mí no me echaran y pudiera estar con ustedes hoy aquí, tuve que ir a contactar a la familia y a un periodista que había sacado la noticia. Y la familia me contó, mire, vea, él desde jovencito fue profe de baile. Él no se dedicó a otra cosa que no fuera eso. Cuando él empezó a hacer como platica y le empezó a ir bien porque ya daba clase en sitios adecuados, él sintió que debía responderle, que debía darle a la comunidad algo de lo que la comunidad le había dado. Entonces en el barrio, en el salón comunal, montó clases de porro y pasodoble gratis. Y la gente empezó a ir, a la gente le parecía bueno salir del trabajo y ir a bailar porro un ratico. Cuando este hombre falleció, que falleció inesperadamente, estas personas de su sector, de su barrio, no tenían dentro de su sentir comprarle al profe de baile un ramo de X cantidad de dinero o mandarle una serenata o unos mariachis. ¿Qué se le da a un profe de baile que me enseñó a bailar? Vea cómo ustedes también saben de eso, ya vieron, ya aprendieron. Se le da danza, lo que usted me entregó felicidad, yo intento entregarle a través de un acto ritual esa felicidad que usted me entregó. Entonces miren la coherencia que tiene un acto que en principio es muy disruptivo. Yo estoy seguro que cuando les puse el video, cuando les pusimos el video, después de que se supone que le debíamos poner, ustedes pensaron, ¿qué es esa vaina tan extraña? Esa calidad de ese video, ese sonido, además cómo se les ocurre bailar en una sala de velación. Pero ahora que lo entendemos desde aquí, va tomando forma. Esa tal vez es una de las invitaciones que esta conferencia tiene. De pronto lo que pasa es que ya los rituales funerarios no tenemos que pensarlos de la misma forma. De pronto es que tenemos que atrevernos a pensarlos distinto. ¿Qué pasa? El usuario de servicios funerarios entonces llega a nosotros muy enojado y muy triste. Pero llega muy enojado y muy triste, muchachos y muchachas, no con nosotros, sino con algo que él no deseó vivir. Porque ustedes y yo lo sabemos, lo hemos hablado cada que nos reunimos en las convenciones o en el congreso de duelo. Ustedes y yo prestamos un servicio indeseado. Nuestro servicio no es un servicio deseado. Nadie se levanta un día, por más que usted le invierta a su parque cementerio, a su parque automotor, nadie se levanta un día diciendo, qué rico que a mí me velen hoy. No. Pues eso no es un deseo que a uno lo atraviesa. El usuario llega a nosotros, todos lo sabemos, muchachos, porque nos necesita, no porque nos quiere. Entonces no hay que tomarse nada personal, porque él no reconoce ese malestar en sí mismo. Es mucho más fácil decir tal o cual empresa funeraria fue inadecuada a decir yo mantuve un vínculo con mi madre o mi padre que fue insuficiente, que quiero reparar con un ritual grandilocuente y que nada va a poder lograrlo. Es mucho más fácil cumplir a terceros, pero ustedes y yo, culpar a terceros, pero ustedes y yo tenemos que aprender a diferenciarnos, a tener una distancia, a respetar, a comprender que no todo puede resolverse, no todo tiene solución, no todas las preguntas tienen respuesta. Hay preguntas que solo se acompañan. Hay preguntas que solo se acompañan. ¿Qué pasa? Que aquí se va a invertir todo, muchachos. Aquí se va a invertir todo porque a uno le han enseñado un montón de cosas que en duelo ya no opera. El tiempo lo cura todo, para empezar por ahí. ¿Qué cura el tiempo? El tiempo no cura nada. El tiempo pasa y ya. Lo que alivia es lo que usted haga durante ese tiempo. ¿O no conocemos todos a alguien que estuvo en duelo o está en duelo toda la vida? Todos conocemos a alguien que siempre se quedó en duelo, que no logró elaborar. En mi caso se llamaba Bernardita, medía como 1,40, vendía chance.
Cuando en Girardot, Antioquia, se nos iba el balón a su casa, ella se paraba en la puerta, cogía un cuchillo, nos miraba a los ojos y lo chuzaba mientras nos miraba. La señora estaba en duelo, perdió a su esposo y la vida nunca tuvo sentido. Todos conocemos gente que se quedó en duelo toda la vida, que tú te la encuentras a los 5, 6, 7 años y les preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen como si hubiera sido el primer día. Entonces no es el tiempo, por ejemplo. Esa es una de las primeras cosas que podríamos controvertir ustedes y yo, porque al usuario en duelo el tiempo le varía. Una hora sin él es una eternidad. Miren, cualquiera que haya estado en duelo, cualquiera puede reconocer como un momento larguísimo la palada que se da en el cementerio, la primera palada de tierra. O como un momento muy largo el momento en que el sepulturero echa el primer montón de cemento para cubrir. Entonces miren que no es un tiempo que se pueda medir cronológicamente, nosotros intervenimos en un tiempo distinto. Los griegos lo llamaban el tiempo del caos o kairos. ¿Cuándo se enamoró usted? Usted puede decir el día y la hora de su pareja actualmente. Es muy poco probable. Pues es muy difícil que usted diga, sí, yo una vez a las 6:57 de tal día le miré la orejita y me pareció muy linda la orejita y me enamoré. No, eso acontece. Acontece además por encima de uno, lo supera. Asimismo pasa con el tiempo del ritual funerario, no es un tiempo que se mida en el reloj. La persona le dice, pero es que yo llevo mucho esperando. Señora, lleva 2 horas. Para ella es mucho, para ella es muchísimo. Muchísimo. Entonces es bueno que sepamos eso, que aquí las cosas se van a invertir, no estamos hablando de los mismos valores, del mismo tiempo, de las mismas formas, estamos hablando de cosas distintas. Y tan estamos hablando de cosas distintas que se supone, o así suponían algunos psicólogos en los 90, en los 80, que se organizaban las necesidades de los seres humanos. Primero hay unas necesidades fisiológicas, de seguridad y afiliación, y si eso se cumple, más o menos la persona se sentirá desarrollada o con su potencial adecuadamente satisfecho. Pero, por ejemplo, la alimentación, que se supone que es una necesidad básica, las personas en duelo nos reciben alimentos. No quiero, no me provoca, no quiero nada. La temperatura. Señora, usted no puede quedarse en este hospital es frío, por favor váyase a su casa que nosotros la llamamos cuando él vaya a fallecer. Esa señora no se va. Y eso puede estar helado así como está esto aquí ahorita. Y la señora no se va. La seguridad, muchachos. Alguien recibe una llamada y le dicen que en el barrio del lado al que no puede ir está su hijo o su hija muerto. Esa persona no cruza porque dice, ay, qué miedo, me van a matar. Cruza. Y no le puedes preguntar por su seguridad. Y se supone que esa es una necesidad primaria, fundamental. Entonces miren cómo las necesidades cambian. La gente en duelo nos pide otra cosa. Nos pide respeto, confianza, reconocimiento. Nos pide otra cosa. Y hay que dárselo además, si queremos pues construir experiencias significativas. Entonces, cuando ustedes están al frente de una persona en duelo, que es una cosa que yo creo que hemos normalizado todos, yo creo que les dan memorias. Mariana, ¿les dan memorias? Es que están tomando fotos y no sé si les queden lindas. Pues yo les puedo compartir las diapositivas, no hay problema, por si no les quedan tan lindas las fotos. ¿Qué pasa con una persona en duelo entonces? Tienes una persona en duelo al frente, que lo hemos normalizado, como que los hemos metido todos en el mismo conjunto, pero realmente cuando tienes a alguien en duelo, al frente tienes a alguien que está incrédulo. Es que ayer le dijeron que todo iba a salir bien. Es que a la vecina ese mismo cáncer no la mató. Es que la muerte siempre es la de más allá, nunca la mía. Está incrédulo. Está confundido. Porque nos han hecho creer que el mundo son las cosas, pero el mundo no son las cosas, muchachos, el mundo son las relaciones. La casa sin la abuela no es la misma casa. La silla mecedora sin el abuelo no es la misma silla mecedora. ¿Para qué un juguete sin niño? Entonces, esto es lo que está viviendo el usuario en duelo. Está incrédulo, está confuso, tiene altos picos emocionales, está preocupado, muy preocupado, no sabe cómo vivir la vida sin su ser querido. Tiene mucho miedo de perder lo poco que queda. Mucho miedo de perder lo poco que queda. Los objetos, las formas, los símbolos, los roles. ¿Cómo voy a empezar a vivir sin él o sin ella? Y además está muy solo.
Miren, yo empecé en el sector funerario, en una sala de velación, visitando personas, acompañándolas a desarrollar formas de despedirse de sus seres queridos. Y ellos me decían, mire, yo sé que aquí está mi familia, están mis amigos, está gente que me quiere tanto que me prestaría plata o me serviría de fiadora, y yo aún así me siento solo. El usuario en duelo se siente solo, uno, porque la presencia que quiere es la del que no está. Muy lindos todos ustedes, pero no está ella. Y que yo esté aquí en esta sala de velación y tenga que ver ese féretro es una prueba constante y fehaciente de que estoy solo, porque antes éramos ella y yo, ahora no está ella. Y además se siente solo también porque sabe, reconoce en el fondo de su ser que esto que le está pasando le corresponde enfrentarlo única y exclusivamente a él. Uno en el día se llena de trabajo, se alcoholiza, le pone problema a la pareja para distraerse. Pero llega un momento de la noche en que uno cierra los ojos y sabe que ese duelo es de uno, que nadie lo va a resolver, que a nadie le puede decir, me va a tener estos 10 kilitos de duelo esta semana. El usuario sabe que está solo ante eso y espera de nosotros una actitud que comprenda eso. Espera de nosotros una actitud que a mí me gusta nombrarla como si fuera un lago. Él espera de nosotros mucha tranquilidad. Un funerario debe estar sereno, debe tener capacidad de planear, tener capacidad de indicar, de resolver, pero en el fondo está atando un montón de cabos, pensando un montón de cosas. ¿Cómo voy a llamar esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Este sacerdote de esta iglesia suele pasar esto, tengo un problema con este vehículo. O sea, nosotros somos como un lago que recibe al otro con mucha calma, pero que todo el tiempo está intentando resolver. Si me ven dando la espalda es porque no veo las diapositivas aquí, me disculparán si en algún momento les doy la espalda para mirar dónde voy. Entonces, está profundamente solo, tiene todos sus lazos afectivos rotos y por lo tanto el mundo ha cambiado. ¿Cómo es el mundo el día después que mi ser querido falleció? Yo no tengo la menor idea porque yo lo conozco con él o con ella. Entonces el mundo cambia, eso le ocurre al usuario en duelo. Por lo tanto, hay que identificar qué necesita. ¿Cierto? Ya sabemos, lo hemos dicho, que cambian las prioridades, que sus necesidades son otras, que no es el mismo. Con Leonardo vimos que está en un momento de transición, que tiene que hacer un cambio. Mire, la gente a veces se enreda mucho, muchachos, porque tiene la idea que el doliente necesita un gran discurso. O sea, que el doliente necesita que usted le cite 15 salmos, le lea un tratado de filosofía o le dé la palabra perfecta, ideal, como en las películas que cuando usted la diga, a él se le quite el dolor mágicamente. Entonces la gente dice, no, yo no soy capaz de hacer eso. Y es que tal vez no hay que hacer eso. Cambiemos los grandes discursos por pequeñas acciones. Hombre, reconozca sus valores y sus tradiciones. Reconozca a esa persona en que cree, cómo ha vivido sus duelos antes, qué le es útil, qué no le es útil. Reconozca sus necesidades. Tenga en cuenta que esa persona tiene derecho a conocer la verdad sin eufemismos. Yo voy a aprovechar aquí para hacer como una cuñita pequeña, pero es que en el sector nos estamos llenando de un montón de cuentas en redes sociales, en TikTok, en Instagram, de personas hablando de los procesos funerarios, que uno dice, ¿de dónde sacan eso? El tanatopractor que una vez vio que el cuerpo inclinó un dedo. Trabajar en una funeraria a las 12 de la noche y pasa tal cosa. Nos llenamos de un montón de relatos, que además no crea el sector, porque cuando uno ve esas cuentas no es el sector quien crea eso, pero nos llenamos de un montón de relatos que lo único que intentan es esconder con creencias irracionales lo que de verdad pasa. ¿Qué es lo que de verdad pasa? Que una persona en duelo llora y grita y se acongoja y necesita que usted lo acompañe y necesita que usted le dé una red de apoyo y que usted le diga qué se hace jurídicamente en ese caso, cómo puede volver a restablecer unos derechos que siente vulnerados. Eso es lo que de verdad necesita el usuario en duelo, no que nosotros construyamos relatos, fantasías, no. Pequeñas acciones. ¿Cómo estás hoy? ¿Te quieres tomar un café conmigo? Yo sé que ibas a mercar con ella los jueves. Ella no está. ¿Quieres que vayamos a mercar?
Ve, mi mamá era la que te controlaba las pastillas, he visto que estás dormido todos estos días, te las estás tomando al revés, verifiquemos cómo estás tomando el medicamento. Pequeñas acciones, no se necesitan grandes discursos, pequeñas acciones. La mejor acción no es la acción perfecta, sino la que se hace. Y a veces en el temor de no actuar en duelo o construimos discursos como esos discursos mágicos o simplemente no hacemos nada y dejamos al usuario mucho más solo. ¿En qué consiste nuestra labor? Si nosotros, en términos de rituales, muchachos, si nosotros tuviéramos que como definir el mecanismo psíquico, lo que pasa en la cabecita de esas personas cuando nosotros intervenimos, nosotros hacemos de un suceso exterior muy doloroso un tolerable relato interior. Porque es que cuando la muerte llega es insoportable, casi que uno no puede ni relacionarse con la vida. No comemos, nos distanciamos, hacemos episodios de ansiedad, podemos hacer episodios de trastornos del estado de ánimo como la depresión, nos volvemos irascibles, porque eso no lo podemos incluir dentro de nuestro relato vital, como que lo dejamos por fuera, como que es una tragedia. Y cuando intervenimos con el ritual, el usuario puede empezar a hablar de lo que pasó, porque estará en medio de los suyos, porque tendrá apoyo. Ahorita les daré más detalles de eso, pero eso es lo que hacemos nosotros. Que una cosa que pasa por fuera como una tragedia que se impone, se convierta en algo de lo que yo pueda hablar. No es que el dolor desaparezca, es que yo crezco a través de él. Yo voy creciendo a través de él, desarrollando formas de estar en el mundo, porque el dolor hace parte de la vida, no puede desaparecer. Entonces, a veces cuando yo hablo de esto, yo me hago esta pregunta y yo sé que puede que ustedes también se hagan la pregunta, como venga, entonces, pues a nosotros nos compete eso. Este hombre nos habla de salud mental, de procesos de duelo, de enfermedad, de depresión. Mano, yo doy una funeraria. ¿Usted por qué me propone las preguntas a mí? Estarían ustedes en todo su derecho de hacérsela, y yo creo que sí nos compete. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad social respecto a los procesos de salud mental, porque me resisto a la idea de que seamos solo personas que trasladan un objeto, un cadáver o unas personas de un lugar a otro. A mí me llena de orgullo ser funerario porque tengo la idea de que yo estoy presente en un momento de la vida en que todo lo que yo haga a esa persona le va a tener alto significado. Entonces yo creo que sí nos compete. Y creo que podemos hacer cosas. Ay, fuiste tú. Podemos hacer cosas, creo, con el computador y con los rituales. Epa, aquí vamos bien, yo creo. Yo me devuelvo, espérame un momentico. Muy bien. Entonces, podemos hacer cosas en la medida en que reconozcamos que nuestra función va más allá de lo meramente logístico. Podemos hacer cosas en la medida que reconozcamos que lo que nosotros hacemos nos puede diferenciar. Hay dos ejemplos, creo que con uno nos puede bastar. En Corea, una empresa desarrolladora de software, el video está en internet, lo pueden buscar, tuvo la idea de que si una mamá perdía a su hija y cogían un montón de contenido audiovisual de esa hija, de ese contenido que se crea durante toda la vida, que ahora un niño nace y casi que ya tiene Instagram, cogen todo ese contenido, cogen incluso su voz y la replican a través de modelos de inteligencia artificial y luego la meten a un sistema y a la mamá le ponen unas gafas de esas de realidad virtual de Meta, las han visto, esas grandes que parecen todas, y luego introducen a la mamá a encontrarse con la niña. Eso generaría bienestar. Y está el video, está el video, ustedes lo pueden buscar, en que la mamá se encuentra con la niña, se conmueve muchísimo, llora, le habla, escucha su voz, pero cuando la intenta tocar, no la toca, porque no está. En tiempos como estos, en que parece que todo es posible, en que parece que todo se va a cumplir, en que parece que todo se va a lograr,
sigue estando la muerte como un límite. Sigue estando la muerte como un límite. Ahorita Leonardo nos hablaba de la experiencia de la criogenización. Igual, cuando esas personas que están criogenizadas vuelvan, no volverán a la misma vida. Es decir, ahí también aconteció la muerte. Otra muerte distinta, pero también aconteció la muerte. Entonces ocurre que si en esta época que todo parece posible, que todo está a nuestro alcance, que todo está a nuestras manos, si todo está así, ¿qué nos va a hacer diferentes? En este momento, ¿cómo hago yo para ser diferente con mi usuario? Para que mi usuario me vea y me reconozca. Para que mi marca, mi organización, mi empresa tenga relevancia. Porque es que si todo lo hacen otras, pues todo lo puede hacer una inteligencia artificial, que ya aprenderemos mañana con la doctora de ellas. Si todos los contratos están más o menos similares, si todos ofrecemos más o menos lo mismo, ¿qué nos va a diferenciar? La experiencia. Porque eso no es replicable. La sensación que tiene el usuario cuando cruza la puerta de la organización en la que yo trabajo, en la que ustedes trabajan, y alguien lo mira a los ojos y le dice: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? Eso no lo puede replicar una inteligencia artificial, eso no lo puede replicar un bot, como esos bots ahora de WhatsApp. ¿Se han dado cuenta que uno escribe a WhatsApp, ya no sabe quién le contesta, uno no sabe quién le está hablando? Eso no lo puede replicar, eso es irreplicable. Que alguien en una sala de velación le pidan un dispositivo de sonido para poner un paso doble y que las personas bailen y que alguien diga: yo creo que eso sí se puede dejar hacer, hagámoslo. Eso no es posible a través de un sistema de algoritmos. Eso solo lo puede hacer alguien que empatice. Entonces ahí está nuestra diferencia. Ahí está nuestra diferencia. Seguir siendo capaz de propiciar experiencias. Seguir siendo capaz de crear experiencias, que es una tentación todo ponerlo en marcos, protocolos, órdenes, algoritmos, códigos. Claro, porque da la sensación que la automatización resuelve. Y yo no quiero pues oponerme a eso, ni me faltaba, ni a la ponencia de mañana que no la he escuchado, seguro es muy valiosa. Lo que quiero es complementar esa idea. No puede ser eso lo único, porque si estamos hablando de una experiencia humana, ¿cómo sacamos lo humano? ¿Cómo sacamos lo humano de una experiencia que es enteramente humana? Tiene que seguir siendo así. Además, porque lo hacemos hace muchos años. Ya Leonardo se los contaba ahorita con esos hallazgos que se hicieron en Irak con la cueva, el polen y las flores. Llevamos años haciendo esto. O sea, llevamos años resolviendo esta inquietud que nos genera que el otro se vaya, haciendo un ritual funerario. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hace que lo hagamos? Primero, porque necesitamos diferenciar entre lo vivo y lo muerto, que parece una obviedad, pero no lo es. El ritual favorece la transición entre que aquel que estaba en mi vida ya no va a volver a estar. Si no hubiese ritual, eso sería una cosa súbita. El ritual favorece esa transición, hace que lo reconozcamos. ¿Cómo ve eso uno en los usuarios? Preparan la cantidad de comida como cuando él o ella estaba. Intentan marcar al celular y cuando van en el tercer, cuarto número se acuerdan de a quién va a llamar, ella ya no está. El usuario tiene un éxito, un triunfo en su vida y tiene el impulso de ir corriendo a su casa a contarle a su ser querido. Y mientras va, cae en cuenta que no está. Entonces miren que yo no les estoy diciendo un asunto que se sostenga meramente en la teoría. Es cierto que la persona en duelo tarda en reconocer que alguien que estuvo por muchos años ya no estará. Y necesita de cosas que medien entre un estado y otro, porque si no, eso es muy dañino para su mente. Es decir, puede causar dificultades de salud mental. También hacemos ritualizaciones porque la muerte humana va más allá de la muerte animal, definitivamente. Nosotros tenemos un lenguaje, tenemos símbolos, construimos relatos. Si bien hay evidencia de algunas prácticas que podrían asociarse
a prácticas funerarias en algunos mamíferos superiores, pues nunca vamos a ver a un elefante yendo a la sala de velación o al parque cementerio a decirnos, buenas, ¿cómo está? Es que vengo a comprar un lote. No, ¿cierto? No podemos equiparar nuestra práctica funeraria con la práctica funeraria de otras especies. Ellos hacen algunas cosas, pero nosotros definitivamente hacemos cosas distintas. Nuestra relación con el otro no se agota con la descomposición del cadáver. El cadáver se descompone, desaparece, pero nosotros mantenemos un vínculo. Lo hemos llamado memoria, legado, trascendencia, ha tenido muchos nombres, pero sigue existiendo. ¿Qué es un ritual? Y pasemos por aquí rápido para no enredarnos con estas definiciones tan académicas. Un ritual no es otra cosa, muchachos, que un complejo sistema simbólico para regular las emociones y promover la cohesión grupal mientras aliviamos la angustia. Complejo porque involucra varios aspectos al mismo tiempo. Por ejemplo, un aspecto jurídico, porque Colombia tiene un marco legal que interviene cuando una persona fallece. Biológico, porque aparece, como diría la antropología, el problema del cadáver. Cuando el cadáver aparece, hay que hacer algo con el problema del cadáver, hay que resolverlo. Pero también social, porque esa persona tenía unos roles. ¿Qué vamos a hacer con esas tareas que él o ella cumplía? Entonces, por eso es complejo, porque miren toda la carga de dimensión que tiene. O sea, hay un montón de asuntos involucrados. Nunca será fácil intervenir en un ritual funerario por eso. Es un sistema porque A afecta a B, B a C, C a D. Es decir, en una funeraria, lo que el director de servicio haga bien tendrá efecto en la persona, por ejemplo, que conduzca un vehículo. Y lo que hagamos mal también. Además, será inolvidable para el usuario. Todos los que están aquí seguramente han tenido experiencias de usuarios que se acuerdan de cosas muy buenas que ustedes hicieron por ellos. Y donde ustedes los vean, el usuario le va a decir, ay, muchas gracias. Y lo más berraco, muchachos, es que usted no sabe quién es esa persona. Ella o él lo ve y le agradece y se conmueve porque usted hizo algo por él o por ella y usted no sabe quién es. Porque para usted esa persona fue un día de trabajo. Un día muy importante, seguro muy valioso, pero fue un día de trabajo. Mientras que usted para ella fue el día en que perdió a su ser querido, el día en que pudo hacer X o Y cosa en su ritual funerario. Por eso es nuestra relevancia y nuestro significado. Entonces, por eso es un sistema, porque lo que hacemos unos afecta a los otros. Y es simbólico porque al estar el cadáver, al cadáver ya le falta la vida, el cadáver no puede hablar, no nos puede decir, el cadáver no se puede parar a decir, no, venga, no, a mí no me pongan esa ropa, yo prefiero otra cosa. Es decir, el cadáver ya adquiere una condición de símbolo. Y tenemos que empezar a tomar decisiones, y ahí es que usamos vehículos fúnebres, usamos flores, usamos luces, música, para dotar con símbolos aquello que el cadáver ya no puede hacer. Era una persona muy tierna, vamos a poner este tipo de flores y este color. Era una persona que le gustaba mucho la elegancia, vamos a usar este vehículo representa esa elegancia. Recuerden que el ritual mantiene una conexión con la vida del fallecido, una conexión biográfica. Entonces, por eso es un complejo sistema simbólico. Además, favorece que suframos juntos. Llorar juntos se parece mucho a sonreír, dicen por ahí. Cuando uno tiene con quién llorar, a quién contarle su pena, disminuye la pena, disminuye el malestar, disminuye la angustia. Recuerden que nuestro objetivo no es que desaparezca, el dolor hace parte de la vida, no puede desaparecer, pero es distinto dolerme solo a dolerme en medio de un ritual funerario en el que 1, 2, 3 personas enriquecen el relato que yo tengo de mi ser querido, me cuentan una anécdota, me permiten saber de él cosas que sin el ritual tal vez yo no sabría. Un lugar donde yo pueda llorar tranquilo, donde yo pueda gritar. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero cada vez tenemos menos lugares para eso. Cada vez tenemos menos lugares para llorar. Si usted llora, por ejemplo, en el metro de Medellín, les confieso que he hecho el ensayo de fingir que estoy llorando. Lo que pasa es que, se arriman unas chicas que tienen un chalequito y dicen psicólogas, y se le van arrimando a uno despacio, con mucho miedo, las entiendo. O la otra es que un policía se hace muy cerca de uno, listo para lanzarse a sostenerlo. Esa es la forma en la que lidiamos con la tristeza. ¿Qué hacemos con la tristeza hoy? ¿Nos encartamos? Miren, una persona en duelo es muy incómoda para el otro. Usted le ofrece dinero, ¿para qué? No quiere dinero.
salir, viajar, pasear, no. Comer. Entonces a la persona en duelo lo que le sirve, perdónenme que me devuelva, es tener espacios en donde su dolor quepa, donde su dolor pueda ser transformado, mencionado, dicho, no tenga que ocultarlo ni explicarlo, por ejemplo, que le pasa mucho al doliente. Saltémonos esta que ya la mencioné un poco. Acá. Entonces, cuando hablo con el sector funerario, obviamente no me pasa, pero cuando nos invitan a universidades, muchachos, a hablar con médicos o psicólogos, y yo hablo del ritual funerario, siempre aparece alguien, siempre que dice que no está de acuerdo, que eso es para que la gente llore, que eso es poner al otro a tomar tinto de cuenta de uno, y sí, pues, porque claro, también es una reunión social y tiene ese sentido. Ni más faltaba, o que es una práctica que genera malestar y dolor, que debería ser abolida. Y la gente desconoce las funciones que el ritual tiene, muchachos. La gente desconoce, por ejemplo, que cuando uno pierde un ser querido, uno no entiende inmediatamente lo que ocurre. Porque una cosa es decir que la muerte es la cesación de las funciones vitales y otra cosa es decir que el hijo que yo llevo meses esperando ya no va a nacer. Se dan cuenta que son niveles de comprensión distintos. O sea, uno es de origen racional, como una definición, y el otro es un asunto profundo que requiere tiempo, requiere confrontación. El ritual funerario nos ayuda a preservar el equilibrio entre aquel que está profundamente dolido y el colectivo. Es decir, si miráramos el ritual desde arriba, veríamos una persona, dos personas que se detienen un momento y les cuesta mucho moverse y un montón de personitas que se hacen alrededor y los ayudan con comida, con trámites, con pasarles un pañuelito. Así se vería el ritual simplificado, como una comunidad que va a ayudar a quien lo requiere. Además, el ritual media entre lo natural y lo espiritual, sea cual sea lo natural o lo espiritual en lo que usted tenga sus ideas, pero sí nos ayuda. Si usted, por ejemplo, es de tradición chocuana, usted necesitará el lumbalú. Si usted tiene una tradición judía, usted necesitará las prácticas que manda la ortodoxia judía. Entonces el ritual permite como engranar esas ideas que yo tengo de la muerte con el fallecimiento de mi ser querido, y eso genera una sensación de alivio, disminuye la angustia. Permite que yo me pueda separar de él o de ella a mi ritmo, a mi tiempo. Ya casi no pasa, ¿no? Las velaciones de muchos días cada vez bajan más, cada vez son de menos tiempo, pero antes permitía eso, que uno estuviera un rato viendo el cuerpo, estando seguro, cerciorándose. Estoy seguro que ustedes en sus salas de velación, en sus cementerios, en sus funerarias, ven cómo la gente mueve el cadáver y le dice: ¿qué hubo? Pero despertá, esto no puede ser cierto, teníamos planes, porque necesitan ese tiempo para estar seguros que se van a separar, para evitar la negación de la pérdida, para confirmar la pérdida. La pérdida siempre es muy difícil de creer, para expresar el dolor, para poder decir su dolor, nombrar su dolor. Esta ya la mencionamos. Imagínense que preparando esta conferencia revisamos algunos estudios sobre lo que la gente piensa sobre la muerte. Cuando usted está al borde de la muerte, estos son estudios hechos en un hospicio en Estados Unidos, ¿a usted qué ideas le empiezan a preocupar? ¿Usted en qué empieza a pensar? Estas personas contestaron lo siguiente: mire, a mí me preocupan mis síntomas y mi dolor. Obviamente, si usted está muriendo, lo natural es que le preocupen los síntomas. A mí me preocupa seguir manteniendo autonomía, que yo pueda decidir mi tratamiento, que a mí nadie me obligue. A mí me preocupa la comunicación, tener relaciones cercanas con mi médico, mis enfermeras, controlar el sufrimiento de mi malestar, que no me prolonguen la vida, morir en un lugar que yo me sienta tranquilo, cómodo, que yo me sienta como en un lugar que yo escojo, que mi familia tenga acompañamiento emocional. Pero a mí la que me sorprendió es esta que estas personas dijeron: la gente que está sufriendo enfermedades crónicas o enfermedades terminales, en este estudio dijo: a mí me preocupa que yo no tenga rituales. O sea que los rituales, contrario a lo que generalmente hemos estado creyendo,
los rituales por lo menos no han desaparecido del todo. Es decir, a algunas personas las ritualizaciones funerarias les siguen pareciendo relevantes. Hay personas que todavía creen que la labor del ritual funerario tiene sentido. Y si tiene sentido, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? Hablábamos ahorita, detengámonos aquí un momento, de que el usuario, si bien tiene unas particularidades, la angustia, la hiperreactividad, la sensibilidad, el deseo de paliar con el ritual lo que la relación en vida no logró, que son las generalidades. Pero seamos honestos, el usuario de hoy es muy distinto al usuario que teníamos hace 20 años. Muy distinto. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon en una sala de velación o en un ritual funerario eso de Requiem Aeterna Dominum Dom? Eso ya no se dice, muy poco. Nuestro usuario hoy sube a TikTok los servicios funerarios. Si no me creen, busquen en TikTok. Escriban funeral en TikTok y les van a salir cantidades de usuarios que grabaron su proceso funerario y lo subieron a TikTok. Entonces este usuario de hoy pide otras cosas, demanda del sector funerario otras cosas. Hay algunas alternativas. Estos son datos de 2018 a 2021 del equipo de rituales significativos de Funeraria San Vicente, a quien además agradezco estos datos porque están aquí, gracias Denis y Laura, de cómo se han ido moviendo las visitas que nosotros hacemos a las salas de velación a preguntarle a la gente básicamente, venga, ¿usted quiere despedir a su ser querido de alguna manera? ¿Usted quiere hacer algo? ¿Usted le gustaría usar música? ¿Usted le gustaría usar una semblanza? ¿Usted tiene algún contenido audiovisual que quiera que le ayudamos a procesar para usted subir a sus redes sociales? Empezamos así, en el 2018 casi que eran más las personas que visitábamos que las personas que aceptaban hacer algún tipo de acción ritual. Es más, se los confieso muchachos, nos miraban hasta raro. Yo me acuerdo que yo me paraba en la entrada de la sala y yo miraba a esas personas y yo decía, ¿yo qué les voy a decir? Yo, ¿cómo que una canción? ¿Cómo que un video? Yo mismo dudaba, me parecía muy extraño. Y a veces habían personas que nos decían, no, ¿qué es eso? No queremos nada de eso. Y empezamos a ver este cambio. A través de los años empezó a moverse y cada vez más gente dijo, sí, yo quiero despedir a mi ser querido de alguna forma. Se puede. ¿Y qué se puede hacer? Y usted me puede ayudar con esto. Y yo podría hacer esto con usted. De esta época hay una anécdota muy bonita, muchachos. Yo llego a una sala de velación y hay 12 hijos. 6 mujeres y 6 hombres, pero uno de los hombres ya ha fallecido. Pero es una familia de 12 hijos. ¿Cómo les parece que este papá y esta mamá, ya muy adultos, obvio, en cada aniversario tenían la tradición de irse juntos a cenar y los hijos quedaban en la casa? Yo creo que ellos se iban a descansar, pues, porque 12 hijos, seguro estaban muy cansados. Y entonces una de las chicas, cuando yo las visito, me presento, ¿cómo está? Soy psicólogo, vengo a preguntarle si usted quiere despedir de alguna manera a su ser querido, ¿en qué le podemos servir? Ella me dice, pues yo sí quisiera. Mi mamá y mi papá, cuando se iban en aniversario a cenar, nosotros hacíamos un jueguito y era que nos parábamos al lado y lado, como haciendo un pasillo, y ellos pasaban tomaditos de la mano. ¿Podemos hacer eso aquí? Sí, claro que podemos hacer eso aquí. Y podemos tirar pétalos, que pase el cuerpo de mi mamá sobre pétalos. Sí, claro. Entonces la imagen fue en una sala de velación, un camino de pétalos, un señor en una silla de ruedas sosteniendo, fingiendo sostener, porque obvio la fuerza no le daba, sosteniendo un cuerpo y saliendo con ella por última vez. Señores gerentes, señores financieros de las organizaciones funerarias, ¿eso qué cuesta? Eso no tiene un costo económico, tiene un costo psíquico, eso sí, se tiene que tener a alguien ahí que escuche esa necesidad. Tiene que tener alguien ahí que esté atento a esa necesidad. Tiene que tener una cultura organizacional que reconozca que nuestra labor no es solo trasladar, sino empatizar, conectar, desarrollar experiencias significativas. Pero de esa época es este ejemplo. ¿Cómo vamos ahora? Estas son, no me paso. Ya.
Este es más o menos el resumen. El 69% de las personas empezaron en ese periodo de tiempo a decirnos, sí, quiero despedir a mi ser querido de alguna forma, sí. Y llamativo, empezó a suceder que ya no solo lo hacían en la sala de velación, los llamaban de los colegios, las universidades, las empresas, para que hiciéramos ritualizaciones en sitios, en contextos no funerarios. Así vamos ahora. El equipo de rituales significativos de Funeraria San Vicente en este momento tiene un 75% de impacto en las familias que visita. Llegamos a 75% de familias con el desarrollo de acciones funerarias significativas. Muchas, pues, casi que tantas como cada familia. Hemos propuesto ya muchas cosas. Las familias deciden si una semblanza, si un contenido audiovisual, si quieren hacer algo para los niños, si necesitan algo para poner en WhatsApp, y tenemos ahí la posibilidad de hacerlo. Pero estos datos lo que sugieren es que las personas sí están interesadas en seguir ritualizando, sino que el lenguaje en el que ellos quieren realizar esas prácticas rituales significativas no es un lenguaje clásico. Tampoco es sacrílego, pues, no, tampoco, pero no es un lenguaje clásico. De pronto ya no le es útil lo que ofrecíamos antes y que nos parecía definitivo, sino que ahora debemos enriquecerlo con otras prácticas, con otras formas. Sebas, muy lindo eso, pero no siempre puede. Pandemia, una familia que se niega, una familia que dice, no, yo no quiero ritualizar, y nos quedan 2 o 3 miembros que sí. No siempre se puede, pero hay alternativas, ¿cierto? Ante esta muerte que cada vez han desculturizado más, es que queremos esconder la muerte de todas partes, casi que es una muerte higiénica, que no se vea, que sea en el hospital, donde nadie sepa, que uno llegue y ya esté dormidito, que además me lo entreguen, lo cremen y yo nunca lo vea sufriendo, como que la muerte pase sin que pase. ¿Se han dado cuenta que ese es el tabú de la época? Una muerte que queremos esconder, queremos ocultar. En esta sociedad que ha intentado sacar la muerte de la cultura, ¿qué se puede hacer entonces cuando no se puede ritualizar? Tenemos que construir alternativas. Y vuelvo a la idea, sí, somos nosotros quienes tenemos que construir alternativas, porque el usuario no nos las puede entregar, está conmovido, está devastado, está destruido, no sabe cómo seguir en el mundo. A él puede que se le ocurra, pero se le ocurrirá después. Nosotros tenemos que tener una gama de alternativas para ofrecerle y que él pueda moverse en ellas. Promover la virtualización de servicios de velación y ceremonias religiosas. Creo que todos en el sector nos hemos ido moviendo un poco en ese sentido, ¿cierto? Unos más que otros, unos de una forma, otros de otra, pero todos hemos entendido que en esta época hay una vida virtual y una vida real, y que la vida virtual pues tiene un sentido. Si no me creen, acuérdense cuando en su WhatsApp alguien ha fallecido, que ven como 100 moñitos negros que empieza a poner la gente. ¿Se acuerdan? En la pandemia, por ejemplo, uno veía un montón, uno abría los estados de WhatsApp y veía un montón de moñitos, o un montón de fotos en blanco y negro. ¿Por qué alguien pondría en sus redes sociales una cosa sobre la muerte? ¿Qué cosa tan horripilante, Sebas? No, es que puede usted gustarle o no, pero en este momento de la historia tenemos vidas virtuales. ¿Qué está haciendo el sector funerario para reconocer eso y ofrecer productos, estrategias, formas que reconozcan esa necesidad del usuario hoy? No hace 10 años, del usuario hoy. El usuario que en su celular tiene TikTok, tiene X, tiene Instagram, tiene LinkedIn, que está hiperconectado. ¿Qué está haciendo el sector funerario para ofrecer ese tipo de cosas hoy? No podemos decir que no es una necesidad, porque está en todas partes. Ustedes mismos tienen en este momento en sus mesas sus dispositivos celulares y probablemente mínimo el 50% de personas ha subido contenido sobre lo que aquí está pasando. Entonces esto está ocurriendo, existe y tenemos que verlo de frente y pensar qué podemos hacer. Promover la creación de contenidos digitales que puedan ser usados para colgarlos en red, para recibir así el apoyo mutuo que de manera presencial no se recibe. Los usuarios ya lo hacen solitos, ellos ya crean contenido, pero ¿qué tal si el sector funerario, qué tal si la empresa funeraria lo ayuda? ¿Qué tal si dentro del ritual funerario usted le ayuda a crear un contenido bonito, estético, lindo, que él pueda subir a Facebook, a WhatsApp, un contenido con el que le pueda informar a su entorno que su ser querido falleció? No lo valoraría el usuario.
Claro, a su gusto, pues, con imágenes que él provea, que él entrega, pero es importante que sepamos que eso es una necesidad que existe. Ahorita les mostraré un par de estudios que además lo sostienen. Y promover la ritualización personal, cartas, cajas de recuerdos, semblanzas, altares. Es decir, si usted en su organización funeraria construye un arsenal de cosas que usted le pueda ofrecer al usuario para que ritualice, probablemente él lo va a agradecer. Probablemente lo va a agradecer. Yo he visto varios intentos en el país. En Cúcuta, por ejemplo, desarrollaron una cartilla muy bonita para los niños. Entonces, cuando los papás están muy conmovidos y no saben cómo gestionar el duelo con los niños, en esa empresa funeraria le dan la cartilla a los niños con unos marcadores. Y en la cartilla hay un cuento sobre la muerte. En una empresa en Bogotá desarrollaron un librito, un manual chiquitico, anaranjado, que cuando llega la familia se lo entregan, y en ese librito está descrito cómo se siente el duelo, dónde duele, qué está bien hacer, qué deberías evitar. Miren que si hay estrategias que podemos usar. Esas son solo dos, en el país hay muchas. Funeraria San Vicente y Unidad de Duelo pues ha desarrollado también múltiples. Esto es un ejemplo de cómo la gente recibe estas cosas. Esto es un ejemplo real. Creo que la foto incluso, esa foto es tuya, Denis, creo, ¿cierto? La foto la tomaron en Villanueva, con permiso de la familia, obviamente. Ellos tenían la necesidad de conectar. Detrás de esa pantalla hay videollamadas con otras personas. La necesidad está. Nosotros debemos desarrollar formas de que ellos puedan resolver esa necesidad o puedan tener alternativas para que esa necesidad pues se cumpla. Aquí viene, amigos y amigas, un asunto que a mí me parece importante que nosotros, como personas que acompañamos a dolientes, nos preguntemos. Y es que hay un prejuicio con sacar asuntos que se consideran sagrados de su contexto y ponerlo en otros. Hay un prejuicio porque yo sé que eso asusta. Uno dice, uy, pero es que tomar una foto de una velación y subirla a Instagram. Pues Instagram no es para cuando uno pasea, cuando uno va y come, foto de la hamburguesa, una velación. Es que subir esa foto en que estamos al lado del cuerpo a un estado de WhatsApp. Uno como funerario cuando ve eso, o como persona del común también, uno sí se pregunta, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué hacen eso? Pero resulta que ese fenómeno no es nuevo. La extimidad o esta tendencia de la persona a hacer de su intimidad algo público llegó para quedarse. Hay quienes sostienen en sociología y antropología que la privacidad ya no existe, porque cada dispositivo que tenemos almacena una cantidad de datos tal que es capaz de predecirnos. Entonces esto ya llegó. O sea, que lo íntimo se haga público ya está pasando. ¿Por qué no contribuir a que pase de una manera sana? A que pase de una manera ordenada. Nosotros tenemos experiencia como nadie, los funerarios tenemos experiencia como nadie en convertir sucesos muy dolorosos en experiencias de sentido, de valor, en experiencias con una calidad estética. ¿Por qué no ayudamos a las personas a que eso pase? Podemos nosotros ser parte de eso, porque o lo hacemos nosotros o lo hacen ellos solitos, o aparecen proveedores, ¿cierto?, que se encarguen de eso. De hecho ya los hay, seguro ustedes han visto pues que hay unos servicios de pantallas digitales en las salas de velación, o unos servicios de memorial virtual, que tú pagas una cuota por un cementerio virtual. Incluso ya hay unas cajas virtuales en las que tú pagas un costo mensual para almacenar ahí contenido que luego se va a revelar a quien tú quieras después de que fallezcas. Es decir, ya hay gente que está administrando la intimidad. Nosotros no tenemos que administrarla, pero podemos ayudarle al usuario a construir formas bonitas. Yo sé que esto puede ser enredado hasta ahora, pero les muestro ejemplos ahorita. Ténganme confianza. Si ya está pasando, ayudémosles, participemos, ofrezcamos alternativas. ¿Por qué no? Si nosotros sabemos hacer cosas bellas, nosotros sabemos hacer cosas estéticas. Esta es la primera investigación que les mencionaba, que un poco soporta esto que les estoy diciendo hoy. Esta investigación la hicimos en asocio con la Universidad de San Buenaventura en Medellín y el equipo de profesionales de psicología de unidad de duelo. Entrevistamos en este caso a 50 mujeres porque nos dimos cuenta, muchachos, que nuestras pacientes empezaban a poner en Facebook cosas sobre la muerte.
Por ejemplo, en Facebook comunicaban la muerte. Se murió tal persona, los servicios serán en tal parte. Si bien eso parece una cosa normal, a un psicólogo eso sí le inquietaba. ¿Por qué eliges un territorio virtual que antes se usaba para compartir fotos del perrito y de la hamburguesa para decir una cosa asociada con la muerte? Y encontramos que es un terreno en el que la gente siente que expresar sus emociones tiene sentido, que si busca apoyo lo encuentra, porque además la mayoría de comentarios que en esta investigación encontramos fueron positivos. La persona publicaba, se murió tal y va a haber tal servicio ritual, y le comentaban, lo lamento, te apoyo, o le mandaban un emoji o una reacción. Y es muy complejo porque en la entrevista ellas nos decían que ese emoji o esa reacción era interpretada por ellas como un apoyo, como un estoy contigo, lo entiendo, pero es un emoji. O sea, para los que somos de una generación que está en el medio de la internet y la no internet, no deja de ser muy extraño porque es un corazoncito que te sale en la pantalla, pero ellas lo interpretaban como un acto de solidaridad y de cariño. Las personas que entrevistamos en esta investigación nos dijeron, ¿sabe qué? El apoyo presencial es muy valioso, pero el virtual también se siente cercano. Muy impresionante porque podemos construir contenidos digitales que favorezcan que ellas reciban o ellos reciban ese apoyo que están necesitando. Además nos dijeron, miren, cuando yo estoy en Facebook y hay personas que comentan mi experiencia de duelo, yo puedo pasar por dos estados. Uno, el de doliente, y otro, el de ver al otro que le duele. Porque cuando yo publico que se murió mi papá, me comenta la vecina que no veo hace 5 años, pero que la tengo en Facebook, me comenta, ay, cuando mi papá se murió, a mí también me dio tan duro, y ahí empezamos a sostener una conversación en la que yo me siento apoyo del otro. Esto es una investigación publicada además, entonces creo que nos sirve de pretexto para pensar si aquí tenemos o no unos retos, si aquí como sector tenemos o no unos retos. Los usuarios nos los proponen, yo creo que están ahí. Esta es otra investigación que hicimos también en ciberpsicología, en la que encontramos que en las redes sociales, en procesos de duelo, se dan dos cosas. Una, la identificación. El doliente, acuérdense pues, el doliente que está muy solo, se siente muy solo, entra a un espacio digital y se encuentra con 10 que también están muy solos. Entonces se identifica. Porque el doliente tiene una idea, no sé si se las puse ahí, creo que sí. El doliente tiene una idea y es que solo quien ha pasado por esto entiende mi dolor. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Usted qué va a entender? Usted no sabe. Claro, como a usted no se le ha muerto su ser querido. Entonces ellos entran a estos grupos, en este caso son grupos de WhatsApp, y encuentran 10, 20, 30 que están viviendo lo mismo y se identifican y eso los alivia. Vea, muchachos, yo sé que para algunos eso puede sonar muy raro, porque tal vez no consideramos que la virtualidad tenga ese potencial, porque no somos usuarios de redes sociales, porque no nos gusta, pero los usuarios nos están diciendo que a ellos sí, que poner el video en TikTok y que me reaccionen 20 personas y que 10 me pongan comentarios y que 5 me manden corazoncito me hace sentir reconfortado. Está pasando, está ocurriendo. Por eso les ponía aquí, las interacciones positivas, las respuestas son casi siempre empáticas y de apoyo. Los grupos no solo ayudan a procesar el duelo, sino que imagínense que empezamos a encontrar que sobre todo en Latinoamérica se empezaron a formar subgrupos. Hay uno muy famoso, se llama Mi Hijo en el Cielo. Mi Hijo en el Cielo tiene versión Chile, versión Colombia, versión Ecuador, versión Perú, y son un montón de mamás que se reúnen en un grupo de WhatsApp o de Facebook a hablar de sus hijos. Y es muy bonito porque mandan fotos y entonces una dice, ay, yo sé hacer un edit, pues sé editar esa foto para que parezca que está en una nubecita. Y entonces la otra, ay, sí, por favor, y le manda la foto y la suben a WhatsApp. Son puras mamás o papás, muy pocos los papás, más las mamás, haciendo comentarios y contando historias sobre sus hijos en duelo. Yo no sé, muchachos, si en algún momento una mamá que tuvo que vivir una pérdida sola, si hubiera tenido este recurso, ¿qué hubiera cambiado? Yo creo que por lo menos hubiera tenido a quien llamar en esa noche o en ese cabo de año en que sintió que todo estaba siendo más difícil. Eso es un recurso. Después de esta investigación, por ejemplo,
Unidad de Duelo creó grupos de WhatsApp para cada uno de sus grupos de apoyo. Tenemos un grupo de WhatsApp para cada uno de los grupos de apoyo, porque nos dimos cuenta que eso era un territorio que estaba baldío. Y ustedes no se imaginan, por respeto a ellos, pues no traje imágenes, pero ahí en esos grupos comparten ideas, comparten instrucciones. Claro, también a veces pues intentan hacer rifas o a veces se salen de la norma, pero en la mayoría de los casos se apoyan, se comparten formas, se dan ánimo, se dicen, mire, cuando a mí me pasó eso, a mí me sirvió esto, se mandan videos sobre duelo, textos sobre duelo. Eso está ocurriendo y es muy eficaz cuando el sector funerario, o en este caso nosotros, nos atrevemos a ocupar esos espacios, nos atrevemos a llegar ahí. Lo otro, se los mencionaba ahorita, pues ya hay una vida digital, ya hay una huella digital, tiene que haber alguien tiene que pensar en un funeral de esa vida digital. Facebook va unos pasitos adelante. Hace unos años, un padre y una madre tuvieron un serio problema con Facebook, porque Facebook, no sé si ustedes saben, seguro sí, le lanza a uno recordatorios sin que uno se los pida. ¿Se han dado cuenta? Entonces uno terminó con la novia hace 6 meses y uno está en ese duelo y Facebook, sin que usted le pida nada, le tira el mensajito: aquel día que estuviste en Cartagena. Y uno queda como, uy, Dios mío. Eso es muy teso, porque es que es el algoritmo diciéndole cosas a usted, sin que usted las pida. Entonces, ¿qué pasó con este papá y esta mamá, muchachos? ¿Y por qué fue tan difícil? Porque este papá y esta mamá, sentados en su casa en el computador, su perfil de Facebook, que no tenían por qué cerrar porque ellos seguían con vida, les empezó a lanzar recuerdos de su hijo. Una vez al mes. O alguien dejaba un comentario en el perfil y les salía a ellos. Para ellos estaba siendo muy tortuoso. Y entonces lo que hicieron fue enviar una carta a Facebook y decirle, por favor, cierre esa cuenta. Y Facebook le contestó, no, esa cuenta es de una persona, yo no tengo por qué cerrarla. Yo creo que en el trasfondo lo que hay es que las redes sociales necesitan usuarios, ¿cierto? Si desaparecen los usuarios, las redes sociales pierden impacto. A tal punto llegó el problema que Facebook tuvo que crear una cosa que se llama Memorial, y es que cada uno de ustedes puede delegarle su perfil de Facebook a alguien. Dentro de la configuración, ustedes van al perfil y les sale delegar o convertir en Memorial, y ustedes se lo pueden delegar a quien ustedes considere, y esa persona solo tendrá acceso a lo público, no a los mensajes, no a las cositas privadas, no, solo a lo público. Pero eso pasa. Ya las corporaciones, las grandes corporaciones de redes sociales saben que cuando alguien muere hay que hacer algo con ese perfil, porque es que imagínense una cosa que se ha alimentado día tras día de contenido de la persona, algo hay que hacer. Nosotros le hemos enseñado eso a nuestros usuarios. Nosotros dentro de nuestra oferta de servicios funerarios hemos pensado en eso, o eso no nos compete, eso le competiría, yo no sé, a un ingeniero. Son preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Preguntas que nos podemos hacer sobre hasta dónde es el alcance, teniendo en la mirada, crear experiencias, ¿no? Crear experiencias. ¿Cuánto tiempo me queda? 15, 10. Listo. ¿Cuáles son las formas que esta época propone? Que son formas distintas. No me lo pongas todavía. Va, muchachos. Problema grandísimo, un problema muy grande. Llega pandemia y nosotros, Unidad de Duelo Funeraria de San Vicente, nunca en su vida había operado virtualmente. Es más, honestamente, a mí la virtualidad no me gustaba mucho. Yo prefiero ver la gente, hablar con la gente. Me llama mi jefe y me dice, Sebas, hay que hacer algo, hay gente en duelo, necesitamos hacer la conferencia virtual, hay que hacer algo. Y de un día, casi que a otro, virtualizamos toda nuestra plataforma de servicios. Consultas, conferencia, grupos de apoyo, todo se virtualizó casi que de un momento a otro y sobre la marcha, porque necesitábamos atender a los usuarios que lo requerían. Pero nos empezaron a llegar mensajes de personas que estaban perdiendo sus seres queridos en la pandemia y querían hablar de eso, querían hacer algo con eso.
ya no podíamos ofrecer manualidades. ¿Cómo así no manualidades virtualmente? Pues la profe sí daba la clase, obvio, pero no era lo mismo, muchachos. Y se nos ocurrió hablar con una directora de cine, Adriana Conrado se llama. Adriana había sido usuaria de Unidad de Duelo y había creado un cortometraje sobre la vida y muerte de su bebé, de Abril. Entonces yo llamé a Adriana y le dije, Adriana, en todo el país hay personas que quieren contar la historia de su ser querido, quieren poder ponerla en redes y quieren hacerlo bonito, que les quede lindo, quieren poder comunicar su dolor, porque estamos aislados, no hay espacios de socialización. ¿Usted es capaz de enseñarle a esas personas a hacer un cortometraje con su celular? Muchachos, una señora en Pasto, Casey se llama, en Pasto, en su vida había estudiado cine y se metió a la clase a aprender cortometrajes porque quería hacer un cortometraje sobre la vida de su bebé. Claudia vive en un barrio en Medellín, toda la vida auxiliar administrativa, ninguna relación con el cine, pero su esposo fue asesinado en pandemia, no hubo velación, no hubo ritual, no hubo nada. Ella quería poder contar la historia de su esposo, se metió al curso de cortometrajes. Y esto es un poco lo que sucedió. Muéstranos el video, porfa. Mi nombre es Wilton Ortiz, llevo en la unidad ya 20 meses. Este proceso de grabación pues inició hace 2 meses con una idea diferente a esta y ya pues cuando se dio la oportunidad pues de poderlo tener acá, entonces lo empecé a realizar pues con las entrevistas de los compañeros, de amigos, las fotos que teníamos familiares, con otras entrevistas pues que se hicieron que no salieron en esta, pero es un proceso duro, pero no imposible. Para mí lo más difícil era como plasmar lo que yo quería mostrar, quién fue Daniela en vida y quién es Daniela hoy muerta, ¿cierto? Entonces en la edición, en pegar las fotos, esta es la primera, esta es la segunda, venían todos esos recuerdos que siempre le daba a uno muy duro, pero pues se pudo hacer el trabajo. El taller audiovisual a mí me deja que no es imposible uno poder manifestar o mostrarle a los demás y que puede ser un ejemplo de vida de que a pesar del dolor que uno tenga por la muerte de un hijo, un ser querido, puede lo transmitir a los demás. Mi nombre es Marta Hidalgo y llevo ya 55 meses en la unidad de duelo. Mi proceso de grabación, pues pienso que para la mayoría es como una catarsis, porque es ese proceso de recoger momentos y pues y plasmarlos ahí. Entonces a momentos es duro, o sea, grabar voces, las fotos y todo eso, pues para mí todavía es muy duro. En el proceso del video fue, pues, cuando uno hace la lectura y grabar eso, o sea, me tocó cortar pero muchas veces, y al final, pues, como que hasta me quería rendir, ya, pues, uy, no, pero, bueno, tomar agüita, contar y hasta que lo logré. Bueno, la motivación más grande de pronto va a seguir y sigue siendo mi princesa, o sea, ella fue una niña también de audiovisual, entonces es como ese el reto, pues, para hacer ese video. Y pues el aprendizaje, o sea, de una u otra manera es también una sanación. Para mí es una sanación, además porque considero que ya estoy en la época de la gratitud y bueno, ya miro con sonrisa y con lágrimas a momentos sus fotos o sus videos, entonces es eso bonito. Mi nombre es Paula Andrea Fernández y llevo en la unidad de duelo 15 meses. Mi proceso de grabación fue un poco difícil porque a veces había que repetir, o sea, no
se equivocaba uno, entonces volver a hacerlo nuevamente, entonces volver a sacar la carpeta de la niña, de Susana, que es pues la persona de la que voy a hablar, y enfrentarme con los recuerdos. Para mí la motivación más grande en el video fue poder dar a conocer la historia de Susana. Para mí es muy importante darle lugar en la historia, que las personas, que mi familia conozcan quién fue Susana para mí, su historia de vida, su historia de muerte y cómo la unidad de duelo me ha ayudado en el proceso de duelo, como así se dice, a poder transitar el camino y irme recuperando lentamente de la pérdida. La unidad de duelo tiene como objetivo, con este tipo de espacios con los usuarios, reconocer que hay muchas formas de elaborar el proceso de duelo. Hay tantas formas como personas. Cada uno de nosotros desarrolla de manera creativa y poderosa, en la mayoría de los casos, una forma para enfrentar su dolor. Esto no es otra cosa que una alternativa o una estrategia que les ofrecemos a nuestros usuarios para continuar elaborando su proceso. Este video corresponde a la tercera versión del festival, porque lo hicimos durante 3 años, los 2 de pandemia y ya cuando no hubo pandemia. Hicimos como si fuera una sala de cine, ustedes pudieron verlo, los invitamos, hubo una gala, les hicimos un cartel de cada una de sus obras, fue maravilloso. Y por eso me gusta que sean ellos quien lo digan. Un poco proponiendo un lenguaje distinto, muchachos, ¿cierto? Atreviéndonos a hacer cosas distintas, atreviéndonos a salir un poco de lo que se considera convencional, mantener el rigor, la disciplina, pero permitirnos unos discursos y unas formas novedosas que correspondan a la época. Ninguna de esas personas había en su vida trabajado en producción audiovisual, ninguna. El señor que habló primero, don Wilton, trabaja en servicios generales. Marta Hidalgo vive en el campo. Ninguno había trabajado en producción audiovisual, pero encontró un lenguaje para hablar de su dolor y a través de ese lenguaje se sintió reconfortado. Sin embargo, no puede ser el único, ¿cierto? Y tiene uno que mantenerse, cuando uno busca construir experiencias significativas, la quietud o la comodidad no es recomendable porque con la época, con el tiempo, con las formas cambian las demandas y entonces nos empezamos a percatar de un fenómeno muy particular y es que habían algunas personas que durante sus servicios rituales o durante su trabajo en la unidad de duelo, su trabajo psicológico, hablaban mucho, pero mucho, no dejaban hablar a los otros. Entonces uno era como, ay, ¿qué hacemos con doña María Luz? ¿Qué hacemos con doña María Luz? Es que doña María Luz viene a consulta y no deja hablar al psicólogo, o viene al grupo y habla mucho, y es que esa historia es tan trágica, decíamos todos. Se enamoró de ese hombre que conoció en el campo, ese hombre le dijo casi que a la segunda vez que la vio, como esos amores de antes, le dijo, vos sos muy bonita, yo me voy a casar con vos, y le propuso matrimonio. O sea, su historia era tan bella que no, decíamos, ¿cómo decimos que deje de hablar? Pues que deje hablar a los otros, que no puede hablar siempre ella, pero es que ella necesitaba hablar. Entonces nos dimos cuenta que en esta época hay una cosa que llaman narración oral o cuentería. Y son unas personas, muchachos, que se dedican a entrenarse para contar historias. Y se dedican a eso, a contar historias. Entonces vimos que en la ciudad había un muchacho que contó una historia sobre la muerte de su abuela y lo llamamos, nada se perdía. ¿Usted no quiere enseñarle a hacer eso a una señora que perdió a su esposo y habla mucho, necesita hablar mucho, necesita hablar de su dolor? ¿Usted no le quiere enseñar a hacer eso a un hombre cuya hija se suicidó? ¿Usted le puede enseñar a hacer eso a una mamá que perdió a su bebé y casi que no lo pudo conocer porque el bebé estaba muy chiquito? ¿Usted le puede enseñar a contar esa historia? Y el hombre nos dijo que sí. Y salió este fragmentico de uno de los cuentos que les voy a mostrar. No los puedo mostrar todos, pero están en nuestra página de YouTube. Entran a YouTube, Funeraria San Vicente, y buscan cuentos, narración oral, y les sale. Veamos este fragmento. Llegamos a la iglesia. Dame volumen.
sacerdote lo interroga: Germán, ¿quieres casarse y aceptas a la señorita María Luz Ramírez como señora de él? Y nada que contestaba. Y yo, nada. Volvió el padre y dijo: interrogo de nuevo. ¿Quieres casarse y aceptas a la señorita María Luz Ramírez? Y yo le dije: contesta, contesta. O si no, ¿para qué me trajiste aquí? Contestó: sí, padre, pero oigas hasta que la muerte los separe. Sí, padre, hasta que la muerte nos separe. Y a mí me dijo: ¿aceptas al joven Germán como esposo hasta que la muerte los separe? Sí, padre, hasta que la muerte nos separe. Fuimos saliendo de la iglesia, señores, fuimos saliendo de la iglesia. Nos tiraban pétalos de rosas, arroz, aleluya. Eso era el cortejo. Y de pronto se oyeron, señores, 3 detonaciones. Y yo creí firmemente que eran que nos estaban despidiendo con juegos pirotécnicos. Señores, no eran juegos pirotécnicos, eran que le dieron 3 tiros a mi hermano y me lo mataron, señores. Y yo, mi vestido se puso rojo de sangre. Entonces le dije: por los celos de una mujer destruyeron la vida de un hombre que iba a ser alguien importante en la vida, y lo despedí con una poesía. Germán, partamos. Ya más vale la partida que cultivar puñales en el viento. Vale más matar el pensamiento que ver más tarde progresar la herida. ¿Cómo sería el dolor ante la huida? El triste devenir del sentimiento, mares sombríos sin luz, lúgubre cuento, todo un constante sufrir ante la vida. Y partamos, no hundamos la esperanza, quizás sobre un azul que no se alcanza, quizás sobre un mentir no presentido, y ahoguemos de una vez nuestras quimeras, heraldas de imposibles primaveras, y partamos no más hacia el olvido. Como quisiera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de convertir un suceso exterior muy difícil de vivir en un tolerable relato interior? Durante 9 meses María Luz se preparó para eso que ustedes vieron, para poder contar esta historia. Cada 8 o 15 días me escribe por WhatsApp preguntándome: doctor, ¿dónde me va a llevar para contar el cuento? La llevamos a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Psiquiatría. Era el departamento de psiquiatría, la conoció. Hemos hecho cosas porque creemos, muchachos, que si una organización cree en el potencial de construir experiencias significativas en el sector funerario, va a seguir creciendo. Creemos que todavía es posible hacer cosas dentro de este sector, así a veces nos implique pensar por fuera. Y nos seguiremos atreviendo y seguiremos ofreciendo abrazos, confianza, presencia, palabra. Seguiremos haciéndolo, seguiremos ofreciendo las palabras de consuelo, las palabras de amor, porque es que el horror crece en el silencio. Les agradezco mucho su atención durante esta hora y media. Muchas gracias.